es que yo, hay un par de cosas que me gustaría que tomaran en cuenta desde el inicio, y la primera es que tomen notas. El material que está aquí es un material bastante, digamos, original en el sentido de que, aunque hay referencias científicas, la estructuración completa y el ordenamiento no lo hemos publicado como tal en otros lugares, así que no van a encontrar esto organizado de esta manera en otro lado. Ahora, al tomar notas significa que, por favor, ustedes, si copian las diapositivas, van a perder el tiempo, porque las diapositivas sí se les va a enviar al grupo. La idea es complementar lo que la diapositiva tiene con lo que nosotros estamos haciendo. Y el temario de hoy empieza por hablar de lo que es medicina en la eficiencia. Digamos, el fondo de todo esto es un trabajo que se llama así medicina de la eficiencia por algunas razones en especial. Estamos buscando desarrollar un nuevo modelo de medicina para subsanar una serie de fallas de la medicina de la eficacia. La medicina que vemos habitualmente por fuera es una medicina que busca ser cada vez más eficaz. Piense en el modelo convencional, llamado también alopático, o en alguno de los modelos alternativos. Todos buscan ser eficaces porque buscan resolver problemas de salud o prevenirlos de la mejor manera posible. Pero esta forma de enfocar las cosas, que es valiosa, deja por fuera una serie de huecos. Y el hueco más grande del cual vamos a tocar hoy es que convierte a la gente en analfabeta en salud. Nuestros abuelos sabían manejar en casa la mayor parte de los problemas de salud. Pero nosotros, la mayor parte de las personas, no manejan ni lo más elemental en casa. Es decir, hemos perdido la habilidad de manejar problemas de salud y la habilidad de manejar nuestras vidas en ese sentido. Entonces hemos retrocedido. Claro, la forma habitual de hacer medicina hace que sea conveniente eso de que la gente no sepa nada de salud para que se vuelva dependiente del médico, del sistema de atención o algo parecido, pero realmente no es sano para nadie, ni para los médicos, ni para la gente. ¿Por qué? Porque aunque podemos hacer ahora una laparoscopia para evitar hacer una gran incisión para sacar la vesícula biliar llena de cálculos, ahora con una pequeña incisión y la laparoscopia puede sacar con facilidad, somos más eficaces, pero no somos más eficientes porque seguramente la mayoría de las personas que iban a hacer cálculos en la vesícula de todas maneras lo van a hacer. Y eso tiene que ver con el hecho de que tenemos un estilo de vida incorrecto, especialmente comemos muy mal. Bien, también medicina de la eficiencia tiene que ver con que las personas puedan, digamos, evitar el efecto más grave de todos. El efecto más grave de todos los de la medicina de la eficacia es que somos nosotros personas que tenemos más acceso que nunca a la atención en salud. Estamos interesados, se gasta más que nunca en medicamentos, suplementos alimentarios, gimnasios, etcétera. Pero hoy día hay más enfermos y enfermedades que nunca. Ese es el gran problema, que a pesar del esfuerzo y de la gran inversión de tiempo, esfuerzo, dinero, recursos humanos, investigación, hay más enfermedades y enfermos cada vez. Entonces, para revertir esto, se requieren algunas condiciones y la condición principal es que la gente se empodere de su salud, que la gente tenga el conocimiento y el entrenamiento necesario para que maneje su salud y los médicos seamos entonces esos auxiliares en ese trabajo, indispensables en muchos casos, a la intervención a veces imprescindible, pero siempre apoyando a lo que la persona hace. Eso es la esencia del empoderamiento de la salud. Entonces, superando la idea de la medicina de la eficiencia, en ese sentido es
superar el analfabetismo de salud en la población y empezar a dar conocimientos y entrenamiento para que la gente pueda tener un poder sobre su salud y su vida. Eso, una pregunta, ¿cómo se está escuchando? Que pueden responder a Selene, bien sea por el chat o por el WhatsApp. Bien, entonces, la idea básica es que la mayoría de los problemas de salud que se presentan en casa no son complicados de resolver y podrían resolverse aproximadamente en un 80% con métodos sencillos. Y aquello que no funcione con los métodos sencillos, necesariamente hay que recurrir al experto. Pero no debe de ser la primera prioridad para todos los casos. Esa es parte de los planteamientos del empoderamiento de la salud. ¿Y cómo empezar con el empoderamiento de la salud de la población? Hay varias formas, pero una forma de hacerlo es que cuando la gente está en nuestra consulta, le preguntemos, ¿qué está haciendo usted para enfermarse? Esa pregunta nosotros la hacemos con frecuencia en nuestro consultorio y vemos la cara de sorpresa que pone la gente. Muchísimas veces dicen, doctor, nadie me había preguntado eso. ¿Qué estoy haciendo para enfermarme? Y empiezan a pensar y empiezan a dar respuestas. Y con frecuencia respuestas coherentes. La gente no es consciente, pero cuando se le pregunta, es capaz de descubrir qué está haciendo para enfermarse. Antes de la pregunta, no. Antes de la pregunta, cree que es una víctima de la enfermedad. Y después de la pregunta se da cuenta que él es el arquitecto de su destino. Es diferente. Y ese cambio gigantesco de posición es el punto de partida de la medicina de la eficiencia. Que la gente descubra que su salud depende de sí mismo más que de ningún otro factor. Entonces, y dentro de eso, pues hay dos cosas fundamentales, la parte psicológica y lo alimentario. Y vamos a hablar de lo alimentario hoy, que es nuestro tema. Entonces, somos lo que comemos, por lo tanto, la base física de la salud es la alimentación. Pero no solo hay, ahí solo empieza medicina de la eficiencia. Se vuelve muy visible medicina de la eficiencia cuando nos damos cuenta de que también la base del tratamiento debe ser lo que comemos. Indudablemente la parte psicológica, pero lo que comemos debe ser la base del tratamiento y rara vez lo es. Y para que la base del tratamiento sea lo que comemos, tenemos que hacer dietoterapia de alto impacto. Con la dietoterapia habitual no puede ser la base del tratamiento lo que comemos. Por ejemplo, una persona tiene el colesterol alto, el médico le manda que vaya al dietista y el dietista le manda lo de siempre, como dieta para bajar el colesterol, no le va a bajar. Y va a tener que tomar los medicamentos, estatinas o fibratos para bajar el colesterol. Ahí no es, esto no es dietoterapia de alto impacto. Dietoterapia de alto impacto es cuando yo le enseño a mi consultante cómo comer para que su salud crezca tanto que el colesterol baje y ya no requiera usar medicamentos. Eso es dietoterapia de alto impacto. Y lo mismo que estoy hablando para el colesterol lo podría hablar para cualquier cosa. Entonces, una persona tiene problema de que tiene la glucosa alta, es diabético o prediabético, y el médico lo medica porque con dieta solo no va a estar. Y tiene razón, va al dietista y lo que le manda el dietista habitualmente con los conceptos clásicos no va a resolver el problema. Entonces va a necesitar que recurra a otras cosas. Pero si hacemos dietoterapia de alto impacto, no va a ser necesario casi nunca que ese prediabético llegue a usar medicamentos, o si es diabético y usa medicamentos, que cada vez los use menos. Es lo que es dietoterapia de alto impacto. Entonces, ¿cuáles son los principios para que nosotros podamos hacer dietoterapia de alto impacto? Para eso estamos en esta clase, para entender eso y poder usarlo. Indudablemente que en una clase de 1 hora, hora y cuarto, no podemos explicar la totalidad de este mundo de que es la dietoterapia de alto impacto, pero sí darle los principios fundamentales para que ustedes puedan ayudar de un modo muy, muy importante a la gente mejor que antes.
Y si no son expertos, pueden ayudar a su familia y lo demás, mejor que lo hace el dietista habitual que no conoce estas cosas. Entonces, la dietoterapia de alto impacto nace de un descubrimiento que realizamos en la década de los 80, que se llama alimentación biocompatible. Si la vemos de un modo, vamos a decir, lógico, parece una tontería, pero resulta que no es solo una tontería, es algo fundamental. Entonces, ¿qué ¿en qué consistió el descubrimiento? Creo que aquí hay alguna dificultad, me dicen que un momentito. Sigue la interrupción, perdón. Dicen que ya. Bueno, ok, continúo. Entonces, el descubrimiento en la década de los 80 que determina el nacimiento de la dietoterapia de alto impacto es darnos cuenta de que nosotros no podemos comer de todo, sino que tenemos que comer de acuerdo a nuestra genética como especie. A ese alimentarse de acuerdo a la genética como especie, Homo sapiens, se llama alimentación biocompatible, compatible con mi biología. Voy a explicar de un modo lo más, digamos, sencillo posible y rápido. Animales parecidos comen de un modo muy parecido. Por ejemplo, los felinos son cazadores. Tiene una estructura biológica que uno ve un felino y sabe que es un cazador. El tigre, el puma, el jaguar, tienen más o menos el mismo diseño básico, el leopardo, etcétera. Y uno sabe que son cazadores y que son comedores de carne y tejidos animales. Entonces, ese diseño biológico determina qué es lo que hay que comer. Y los rumiantes, la familia de los rumiantes, el grupo del orden de los rumiantes, pues te han diseñado de esta manera que lo que deben comer es pasto. Pero nosotros no tenemos un diseño como felino ni como rumiante. Somos muy diferentes a los herbívoros, aunque por ahí oigo que algún biólogo trasnochado dijo que somos herbívoros, no es cierto. Los herbívoros tienen 4 estómagos, pezuñas, cuernos, aunque a algunos les salgan los cuernos, pero por otra cosa. Pero resulta que no, nosotros nos parecemos muchísimo a nuestros primos genéticos, el gorila, el orangután, el chimpancé, y todos pertenecemos a la misma familia dentro de los primates, la familia de los homínidos. Y esa gran proximidad genética hace que debamos comer más parecido entre nosotros que a los demás animales. ¿Y qué comen ellos, nuestros primos? Pues son frugívoros y comen pues alimentos como las frutas, vegetales, unas verduras, germinados brotes, algunas semillas, algunas raíces, agua, y eso es todo. Entonces, el descubrimiento es que nosotros también tenemos una genética tan cercana a ellos que si comemos de esa manera, nuestra salud mejora de un modo radical como de ninguna otra forma. En otras palabras, si queremos revertir una enfermedad autoinmune, es muy rudo, muy difícil hacerlo con tratamientos dietéticos de otra forma. Y lo mismo ocurre con otras enfermedades. De allí que el primer principio para convertir los alimentos en los más poderosos medicamentos es que comamos de un modo biocompatible. Un ejemplo en la práctica de la consulta. Yo le digo a mis consultantes, en general, hay excepciones, puede que le diga otras cosas, pero en general yo les digo, mire, si usted quiere mejorarse de ese problema que le dijeron que no podía mejorarse porque una enfermedad autoinmune, es un cáncer, una diabetes, una hipertensión arterial, u otra enfermedad, qué sé yo, un problema reumático y eso, si usted quiere mejorarse realmente, revertir la condición, tiene que aprender a comer de un modo regenerador. ¿Y cómo es eso, comer de un modo regenerador? Una condición básica es comer de acuerdo a la genética del ser humano. Eso significa, en primer lugar, que en tu plato deben de predominar las verduras y frutas sobre los demás alimentos.
Ese es el primer principio que les explico a mis consultantes en cada consulta. Si tu plato tiene menos verduras y frutas y más de los otros alimentos, tu enfermedad no retrocederá, seguirá avanzando. Para que retroceda tiene que tener más verduras y frutas que otros alimentos. Entonces ya ese es un primer principio, que es el predominio de las verduras y frutas sobre los demás alimentos si queremos hacer dietoterapia de alto impacto. Entonces ese es un nuevo paradigma que, si lo tenemos claro, vamos por buen camino. Y si no, estamos confundiéndonos y haciendo otra cosa que no va a funcionar con ese poder. Entonces, una vez que le explico eso a mis consultantes, ya les digo también, ok, ya está claro de que en tu plato deben predominar las verduras y frutas de un modo importante si quieres que revierta la enfermedad. Mientras más grave la enfermedad, mayor predominio de verduras y frutas se requiere. Y a los diabéticos les digo, no le tengan miedo a las frutas, porque le han metido miedo con las frutas. Lo que usted puede comer todas las frutas que quiera, lo que no debe es tomar sus jugos. Y la idea es que con este tipo de alimentación, le decimos al diabético, estamos buscando que la enfermedad retroceda, vaya revirtiendo, requiera cada vez menos cantidad de medicamentos para mantener sus niveles de glucosa y otros factores bioquímicos en un nivel en mejoría. Ok, pero además una vez que tenemos claro de que deben predominar las verduras y frutas sobre los demás alimentos en el plato, le explicamos: usted debe consumir proteínas biocompatibles, proteínas de altísima calidad, proteínas, si tiene la persona cáncer, le digo proteínas anticáncer, si tiene problemas de tipo inmunológico, le digo proteínas amigas al sistema inmunológico, si tiene, qué sé yo, por si el problema inmunológico es una enfermedad autoinmune, yo le digo proteínas regeneradoras del sistema inmunológico, son las mismas. Esas proteínas que deben estar en su alimentación son básicamente de dos fuentes. Entonces le digo, usted debe consumir diariamente, incluso con cada alimento, germinados. En el posgrado que tenemos de dietoterapia y nutrición aquí en Jalisco, cuando llegan los médicos y nutricionistas a empezar el posgrado, les solemos hacer un test y les preguntamos cuáles son los alimentos más importantes como fuentes de proteínas. Y empiezan a nombrar, pero hasta ahora no hemos visto el primer médico que diga que los germinados son fuentes de proteínas. ¿Sí? Nombran los leguminosas y otros. Y ha habido un par de casos, pero que son alumnos viejos nuestros. Ya hacen el posgrado, pero yo eran alumnos antes de este tipo de cursos. Pero mientras tanto no. Es decir, la mayoría de los médicos no tiene claro de que en los germinados hay proteínas, y menos que las proteínas son de altísima calidad. Y entonces nosotros cambiamos el concepto en alimentación biocompatible. Proteína de alta calidad es la proteína que me mejora la salud, no que la empeora. El concepto clásico es otro, pero no tiene que ver con la salud, sino composición química de la proteína. En cambio, para nosotros es salud y es el alimento como tal. Y si el alimento que consumo me mejora la salud, es de calidad; si la empeora, no. Entonces, voy a ser un poco breve aquí, no es el tema, pero, por ejemplo, las carnes rojas, y en especial los embutidos, no mejoran la salud. Tienen proteínas, tienen todos los aminoácidos esenciales, pero son de mala calidad porque empeoran tu salud. Y disminuyen el nivel de vida, la expectativa de vida de la gente. Hay estudios a largo plazo, el más conocido de ellos es sobre más de 100,000 médicos de enfermedades de la Universidad de Harvard, donde muestra que, de acuerdo a los tipos de proteínas, es la duración de la vida. Y los que viven menos son los que consumen esas proteínas. Se enferman más de cáncer, de enfermedades cardiovasculares, incluso de diabetes, que los demás. Entonces, las proteínas que son compatibles con la mayor duración de vida son estas que les estoy nombrando. Los germinados en primer lugar, y además las semillas oleaginosas. Es la otra gran proteína de alta biocompatibilidad
como De la las cocina, eso le vas almendras, a hacer. las nueces, las chía, la linaza, los pistachos o pistaches, la ajonjolí, la semilla de la calabaza o auyama, la de girasol. Semillas oleaginosas contienen proteínas de alta calidad, grasas buenas y una serie de fitoquímicos que acompañan a las proteínas que producen efectos dramáticamente beneficiosos. Voy a dar un ejemplo, pero hay mucho más. En las semillas oleaginosas hay lignanos. Los lignanos se convierten en el intestino gracias a la activación que hacen de ellos la microbiota intestinal en enterolactona, que tiene efecto anticancerígeno. Entonces, ya se dan cuenta de uno de los muchos impactos que tienen este tipo de proteínas que no los consigues en otras. Entonces, son las cosas básicas que le decimos a nuestros consultantes y a todos ellos le decimos, oriéntate por el librito de la nueva dieta sana, que es el que aparece en pantalla en la parte abajo y a la derecha. Ahora, si quieren profundizar en el tema de alimentación biocompatible, el libro para ustedes es el Código Alimentario, que es un libro suficientemente extenso, donde se muestran la coherencia de todo esto y su fundamentación científica, trabajo a trabajo. Este libro se escribe para que algunos de nuestros alumnos, a lo mejor tienen que dar clases o exponerle a un grupo de expertos sobre la alimentación biocompatible, tenga las referencias hemerográficas. Yo no dije bibliográficas, dije hemerográficas. En los libros nuestros no aparecen ni referencias bibliográficas. No aparecen, esto viene de tal libro, de tal libro, de tal libro. No, viene de tal trabajo de investigación científica de tal revista. Las referencias hemerográficas, las referencias a investigaciones científicas, a publicaciones en las revistas del Index Médico. Bien, ahora, ¿cómo hacer dietoterapia de impacto? Ya dijimos lo primero, comer de acuerdo al diseño biológico. En segundo lugar, si yo quiero hacer dietoterapia de impacto, tengo que aprender a manejar la carga calórica con propósitos terapéuticos. Activar los mecanismos autocurativos de un modo poderoso manejando la carga calórica. Vamos a hablar de eso unos minutos. También una serie de fórmulas estrella que se comparten en los grupos para trabajar con diferentes problemas de salud. En algunos de los grupos hablaban hoy, en un par de grupos, de el del escorpionazo, una fórmula estrella y muchos más, pero que son fórmulas magistrales que tienen gran poder terapéutico. Y en muchísimos casos es necesario, no en todos, pero sí en buen número de casos, usar suplementos. Entonces, usar una suplementación inteligente, adecuada, y no es llenar a la gente de suplementos y llenarlos de uno, de otro y de otro. No, habitualmente si requieren suplementos uno, máximo dos. La mayoría ni siquiera requiere suplementación, sino comer bien. Y, por supuesto, si hay que usarlos, se usan. Y otra cosa esencial para que haya alto impacto en la alimentación que le damos a la gente, que es el estado mental de la persona, del consultante. Si la persona está estresada, está llena de temores, de resentimientos, entonces esa persona va a tener un impacto muy reducido de la terapia dietética. El impacto no será tan grande. Habrá un impacto benéfico, pero pequeño. Y si hay un buen estado mental, el impacto de la terapéutica va a notarse, va a ser gigantesco. Entonces, el peor de los mundos posibles es el que nos llega a la consulta a nosotros con frecuencia. Personas con pésima actitud mental y pésima alimentación. Por eso llegan tan amolados, tan mal, con problemas tan severos, tan deteriorados a edades tempranas. Si el ser humano está diseñado para vivir 120 años, a los 60 años, una edad temprana, llegan deterioradísimos. Entonces, el comer de un modo adecuado y tener el estado mental adecuado es la autopista de la salud. Entonces, sí es importante que al mismo tiempo que trabajemos con la parte alimentaria, vayamos manejando cada vez más y más y mejor, cada vez más y mejor la actitud mental, ayudándole a mis consultantes a tener una buena actitud mental de tipo constructiva
y además ayudarlos a manejar el estrés, al menos eso. Ahora, un capítulo vital de la dietoterapia de impacto, que si la entendemos, estamos del otro lado, es que hay que manejar la carga calórica adecuadamente si queremos activar los poderosos mecanismos autocurativos que el cuerpo tiene. Y la forma extrema del trabajo con la carga calórica es el ayuno. Siempre que hablo con mis consultantes le pregunto qué es ayunar. Cada vez que le voy a indicar el ayuno o le indico, le pregunto qué es ayunar. Y hay muchas respuestas que me dan. Pero cuando me dicen ayunar es dejar de comer, le digo, está en lo correcto. Eso es ayunar. Partimos del concepto correcto. Entonces, no se requiere estar ayunando todo el tiempo para que hayan efectos curativos, pero digamos es el extremo que muestra en su máxima potencia estos mecanismos autocurativos. Si yo no hago una dieta de un ayuno, sino una dieta de una restricción de calorías importantes, también se activan estos mecanismos con menos fuerza. Y dentro de los muchos mecanismos que se activan cuando yo ayuno, los 4 más importantes los vamos a nombrar acá. Hay unos 12 extra que se activan, que están descritos en nuestro libro, El ayuno, arma terapéutica suprema, que vamos a publicar en unos meses y que le avisaremos a ustedes cuando ya se vaya a publicar, porque vamos a hacer una presentación con ustedes. Entonces, de todos esos mecanismos, el más conocido, que bueno que ya es bastante conocido, es la autofagia. ¿Y qué es la autofagia? Cuando yo no como, mi cuerpo se come a sí mismo, pero ojo, aquí está el truco, el detalle básico. Cuando no como, mi cuerpo se come a sí mismo, ojo, de un modo inteligente. ¿Qué significa eso? Significa que el organismo va a comerse las células que están dañadas. O las partes de las células que ya están dañadas, las que están buenas, no. La autofagia puede ser dentro de la célula o comerse todas las células que están dañadas, si dura lo suficiente el ayuno. Entonces, autofagia es eso, es un proceso depurativo, de ir eliminando lo que está mal. Y el hecho de depurar ya tiene un poderoso efecto terapéutico, ya va a hacer que cualquier enfermedad sea más fácil de manejar. Hoy veremos en la enfermedad autoinmune un ejemplo. El otro detalle es la reparación de los tejidos. Durante el ayuno, el cuerpo produce unas sustancias para reparar los tejidos. Se llama trofinas. Las trofinas para reparar tejidos. Además de las trofinas, también puede producir enzimas reparadoras como las sirtuinas. Este grupo de sustancias, trofinas y sirtuinas, se incrementa la producción de un modo dramático en el ayuno. Un ejemplo. La doctora Rita Leigh-Montalcini descubre que el cerebro produce una de estas trofinas, se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Esa trofina hace que repara las neuronas y las conexiones entre las neuronas. Antes la doctora Rita Leigh se creía que las neuronas no se reparaban. Hoy día se sabe que el ayuno activa de un modo importante la producción de este factor reparador de neuronas, de estas trofinas que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Lo que quiero mostrar es que no solo elimina lo que está mal, sino lo que puede repararse lo repara. Pero además hay otro proceso que nos importa muchísimo, nos interesa bastante, que es el proceso de regeneración. Y yo recuerdo el caso de uno de mis consultantes que llega con un problema cardíaco muy severo, luego de haber sufrido un accidente cerebrovascular y haber tenido daño cardíaco, y él, como profesor de un doctorado, pues había perdido ya las habilidades, hasta la capacidad de expresarse. Y empezó a hacer los ayunos sistemáticos, la traía su esposa siempre, y empezó a recuperar no solo la capacidad cognitiva, el cerebro, las funciones cada vez más y más, sino también la capacidad cardíaca. Y eso tiene que ver con la regeneración. Si el ayuno dura lo suficiente, el cuerpo empieza a producir nuevas células madre.
Es decir, el cuerpo activa la multiplicación de las células madre durante el ayuno, que dura lo suficiente, y estas células madre van a regenerar las células que se requieren. Y otro detalle es que la más poderosa desinflamación que conocemos la genera el ayuno. Entonces, con eso uno tiene idea de las múltiples aplicaciones del ayuno, pero una de ellas es las enfermedades autoinmunes, que es el tema central de hoy. Y entonces la primera pregunta es, ¿qué es una enfermedad autoinmune? Y la respuesta es una enfermedad a través de la cual el sistema inmunológico comete un error importante. Empieza a atacar al propio dueño. Normalmente el sistema inmunitario no nos ataca a nosotros, ataca lo que es extraño al cuerpo. Bacterias, células alteradas, y si hay un trasplante de tejido, ataca el tejido que no es de él. Bueno, es un inconveniente para la parte de trasplante de órganos y de tejidos, pero eso ocurre, porque son tejidos que no son del dueño. Pero este funcionamiento normal de atacar a lo extraño se altera y empieza a atacarse a sí mismo. Entonces, hay al menos 80 enfermedades diferentes de esta clase donde el cuerpo empieza a generar anticuerpos que atacan tejidos, puede ser la tiroides, entonces hay varios tipos de tiroiditis que se generan y que entonces van a generar enfermedades diferentes, puede ser las articulaciones, por ejemplo en la artritis reumatoide o la espondilitis anquilosante, son diferentes enfermedades con diferentes anticuerpos, puede atacar el sistema nervioso, como por ejemplo en la esclerosis múltiple, o puede atacar los músculos o las placas musculares, como en la miastenia gravis, etc. Hay una cantidad de enfermedades que de acuerdo al sitio donde ataque aparecen los síntomas y los daños. Bien, las más conocidas son y más temidas el lupus. Lupus eritematoso sistémica es muy conocido, lamentablemente cada vez más frecuente. Y otra enfermedad muy conocida es la diabetes tipo 1, es una enfermedad autoinmune. También la psoriasis, el asma. Muchísimas personas no se sorprenden cuando le decimos que el asma es una enfermedad autoinmune. Y entonces todas estas enfermedades pues tiene el problema de que el tratamiento de fondo, llega una persona con lupus al médico y entonces el médico, el recurso es, ok, tu sistema inmunológico te está atacando, fíjate, estás así de mal porque el sistema inmunológico está atacando, vamos a darte depresores inmunológicos y sí, al disminuir la agresión del sistema inmunológico, los síntomas mejoran mucho, pero al mismo tiempo bajan la defensa contra otra serie de problemas de salud, infecciones, cáncer, etc. Entonces se trata de un problema resuelto a medias, medicina en la eficacia, medicina en la eficiencia, y buscamos un paso más allá, y entonces precisamente se trata de este manejo. Y ahora otro detalle es que, ya les decía hace rato, uno de los problemas más importantes es que estas enfermedades autoinmunes que ya son frecuentes hoy día siguen incrementándose. Y ahí les mando, en la diapositiva aparece y les llegará la referencia de una de las revistas del índice médico, donde se habla de la enfermedad autoinmune, y de acuerdo a los cálculos que hacen los epidemiólogos es el médico que se dedica al estudio de las enfermedades de las poblaciones, de la salud poblacional. Bien, entonces de acuerdo al trabajo de los epidemiólogos, aproximadamente el 20% de la población actualmente ya tiene enfermedad autoinmune. Es muy frecuente. Y eso que hay enfermedades todavía en estudio para saber si son autoinmunes o no, si se encontraran que son autoinmunes, este porcentaje podría crecer. Y además se sabe que crecerá en el tiempo. Entonces, es un problema importante y será cada vez más importante. Tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Estoy haciendo un resumen de lo que vemos en el curso de dietoterapia especial para todos. Aquí le vamos a dedicar varias horas, y aquí le vamos a dedicar un rato
a la parte de la terapéutica, pero queremos darle cosas que les sean útiles a pesar del estrecho tiempo que tenemos para ello. Sin embargo, sí les digo, y si no lo digo no soy honesto, en el curso todo esto se ampliará y tendrán ustedes los detalles finos. Pero por ahora el conocimiento que les queremos dar es para que ustedes puedan mejorar su práctica de todas formas. Y una cosa que le damos de rutina a todos nuestros consultantes con enfermedades autoinmunes para decirles que sí lo podemos ayudar de un modo muy importante, que sí van a poder ir reduciendo los medicamentos progresivamente y seguramente hasta liberarse de ellos y manteniendo una buena calidad de vida. Entonces le decimos, uno de los elementos es el ayuno. Y hay aquí dos tipos de ayunos que usamos. El ayuno periódico o el ayuno intermitente. Si el problema es muy severo, usamos el ayuno periódico. Qué sé yo, de entrada 3, 4, 5, 6, 7 días. Recuerdo, no hace mucho, una de mis alumnas de estos cursos se hizo alumna porque por su problema tiene un problema autoinmune, una enfermedad reumática severa, artritis reumatoide, incapacitante. Es lo que llaman los reumatólogos la forma galopante de la enfermedad. Y está muy limitada, pero los hijos la invitaron a pasar unas vacaciones con ella en Estados Unidos. Yo vivo allá en Estados Unidos. Esta amiga es de Venezuela. Y entonces me dice, dentro de un mes tengo que irme, pero no quiero hacer una carga para mis hijos. Y a mí me cuesta vestirme, me es muy difícil, a pesar de que yo cumplo con la medicación y me hago X terapias alternativas, no he logrado superar la parte ruda. Viendo en consulta que sí se trataba de un caso muy difícil, muy difícil, de pobre respuesta frente a tratamientos bien establecidos del enfoque convencional y del enfoque alternativo. Eso siempre pasa, siempre hay alguien que responde mal. Entonces yo le dije, mira, Luz, si tú quieres estar en condiciones dentro de un mes, yo veo un camino, es que tienes que ayunar 7 días de entrada y luego un día a la semana. Entonces me dice, doctor, ok, pero ¿cómo hago para ayunar? Si a mí yo dejo de comer y a las 2 horas me duele la cabeza. Le digo, claro, tienes que aprender a hacer el ayuno llevadero. Entonces le dije, mira este video que se llama Cómo hacer el ayuno llevadero. Este video lo publicamos nosotros en YouTube y es un video publicado para nuestros consultantes. Y ahí te dice las 3 condiciones para que el ayuno sea fácil de hacer. Estar hidratado, manejar el problema más importante que es el hambre o manejar los síntomas de desintoxicación que aparecen. Ahí explica en el video. Entonces, pero le dije, hazlo y verás que es llevadero. Bien, lo cierto es que ella, al tercer día, doctor, tiene razón, no ha tenido crisis ahora, haciendo lo que usted me enseñó en el video, y ahora me siento mejor que antes del ayuno. Ya no me siento tan cansada, el dolor ha disminuido, ya puedo hacer más cosas. Llevaba 3. Al 6.º día ya estaba moviéndose sin problema, se despertaba ya sin la rigidez. Entonces, sí, en ese caso se requirió una cantidad de días, no todos llegan igual de difíciles. Hay gente que llega en un estado muy bueno y con que haya un ayuno intermitente, es suficiente, pero el ayuno se usa de acuerdo a la severidad del caso. Mientras más severo el caso, más intenso tiene que ser el ayuno, especialmente de entrada. Otro aspecto que nosotros complementamos el ayuno con sí les explico a mis consultantes y este punto no se me debe pasar por alto, les explico, miren, claro, no les hago una explicación tan larga de los mecanismos del ayuno, pero sí les hablo de uno para que queden claros. Y les digo, miren, ¿qué es lo que va a hacer el ayuno? Como usted sabe, hay un grupo de células se llaman células plasmáticas, que están produciendo anticuerpos que están atacando sus tejidos. Un tipo de linfocitos especiales se llaman linfocitos B, empiezan a producir anticuerpos, se llaman células plasmáticas, pero estas células plasmáticas son rebeldes y atacan al cuerpo. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Va eliminando esas células plasmáticas que están desajustadas. Con cada ayuno baja la población.
más y más. Entonces, estamos reduciendo el tamaño del ataque con el ayuno. Y durante el ayuno, si dura lo suficiente, como fue en este caso, van a producirse nuevos glóbulos blancos, pero que no van a atacar el cuerpo, van a funcionar bien. Entonces, esto importa mucho, especialmente una parte de estos glóbulos blancos nuevos se produce durante el ayuno, pero la mayoría se producen cuando empiezas a comer. Si empiezas a comer biocompatible, entonces esos glóbulos blancos serán extraordinariamente eficaces, pero no atacarán a tu cuerpo. Esto cuando les explico, entienden por qué tienen que ayunar. Es que tenemos que ir acorralando y eliminando, jubilando todo el ejército que está funcionando mal. Bien, ahora, otra herramienta poderosísima es las monodietas. Dentro de la dietoterapia usamos la monodieta y la que más usamos en las enfermedades reumáticas es la monodieta de manzanas. Por muchas razones, una de ellas es que la monodieta de manzanas profundiza la depuración que le permite al organismo remontar la cuesta de vencer la enfermedad. Pero voy a poner uno de los mecanismos que la monodieta de manzana activa. Uno de los problemas más importantes de las enfermedades autoinmunes se llama la angiogénesis, la producción de nuevos vasos sanguíneos en los tejidos que están siendo inflamados y dañados. Entonces, la monodieta de manzana, por algunos de los componentes de la manzana, como el ácido urcílico e incluso el ácido clorogénico, entonces estos son componentes que van a actuar como antiangiogénicos, es decir, van a cortar esos vasos sanguíneos que están en mal estado, que están alimentando los tejidos que están inflamados y haciendo lo que funcione mal. Y entonces va a empezar a mejorar también por eso. Y por supuesto, la monodieta de manzanas tiene una duración variable de acuerdo a la severidad del caso. De entrada puede ser 1, 2, 3, 4 días y normalmente de mantenimiento 1 o 2 días por semana. Claro, con frecuencia se combina con el ayuno y uno termina en la etapa de ataque a la enfermedad después de los primeros días haciendo al menos un día a la semana de ayuno, un día de monodieta y 5 días de dieta biocompatible. Y los resultados son muy buenos. El detalle es que a nosotros nos llegan, la mayoría de la gente que nos llegan es cuando están muy mal. Y bueno, qué bueno que se va a mejorar, pero cuando nos llegan que no está tan mal, qué bueno porque se mejora más rápido. Otras, hay, digamos, otras opciones. Hay en el sentido de que en la terapéutica podemos hacer, por ejemplo, un remedio estelar, la parte psicológica. El estado mental tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmunitario. Y ahí está la fotografía a la derecha y abajo de Norman Cousins, un periodista científico norteamericano que en la década de los 80 del siglo pasado le diagnostican espondilitis anquilosante severa. Esa es una enfermedad autoinmune que ataca la columna vertebral y limita e incluso puede matar a la persona. A él le mandan los medicamentos clásicos para las enfermedades de tipo reumáticas y para las enfermedades autoinmunes básicamente. Entonces él, conociendo los efectos secundarios, le dice: mire doctor, pero yo sé que eso es muy agresivo, muy dañino. Entonces el médico le explica: mire, aquí hay que hacer un balance de riesgo-beneficio y el riesgo es menor que el beneficio que usted va a lograr con esto, y le explica un poco. Él le dice: doctor, de todas maneras no me convence, ¿por qué no hacemos un experimento? Yo he estado haciendo algunas entrevistas a una ciencia naciente, en la década de los 80 era naciente esa ciencia, que es la psiconeuroinmunología. Y yo he visto que tienen resultados interesantes. Yo quiero hacer una prueba con algunas cosas que se ha visto y algunas ideas que se me han ocurrido, que es trabajar con la risa. El médico le dijo que no era de esperar nada importante, pero él insistió: doctor, hagamos una cosa, déjeme hacer el experimento y si no funciona, yo hago todo lo que usted me diga. Pero de entrada no voy a aceptar ese tratamiento. Sí
usted me ayuda y me vigila y ve cómo voy evolucionando, entonces hacemos la terapia de la risa y si funciona, pues chévere, y si no, yo me acojo a su tratamiento. Bien, llegó a un acuerdo con el médico y el médico empezó a hacerle el seguimiento y él a reírse al menos 2 horas cada día, viendo programas cómicos, haciendo buen humor el resto del tiempo, y con los días la intuición se despierta, dice, no, pero yo estoy aquí en el hospital y estoy comiendo la comida del hospital. Comiendo así no me voy a mejorar. Se mudó a un hotel donde podía comer gran cantidad de frutas y verduras, la intuición. No había estudiado alimentación biocompatible. En esa misma época surge la alimentación biocompatible, pero no tenía contacto con nosotros, nada que se parezca. Él dijo que tengo que comer muchas frutas y verduras, especialmente él pensaba en las vitaminas que tienen, y entonces cambió su alimentación, nació una alimentación de más biocompatibilidad, y para no ser largo el cuento, 6 meses después, Norma Consis estaba curado de acuerdo al reporte que aparece en la revista New England. Es decir, lo siguieron en el hospital, lo vigilaron y después lo encontraron negativo todas las pruebas. Entonces, esto lo que me muestra es que sí hay recursos poderosos, y yo estoy tratando que en estos pocos minutos darle lo más granado. Se trata de armar un poco más amplio el asunto, pero por lo menos ya tienen recursos de muchísima fuerza frente a este tipo de enfermedades. Indudablemente que si el problema no es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad de otro tipo, ya conociendo cómo funciona el ayuno, podemos saber si el ayuno es útil en esa enfermedad, y en general sí lo es. Y ya tenemos una idea de cómo se administra tomando estos ejemplos. Hay preguntas en el chat. Sí. Ok, entonces vamos a hacer algunas preguntitas antes de seguir para continuar. Ok, ¿A qué se refiere 80-20 en la monodieta de manzana? bien, gracias. Le voy a leer el pedacito. Dice, dietoterapia, 2 puntos, monodieta de manzana, coma, alimentación biocompatible 80-20. No es la monodieta de manzana 80-20, es la alimentación biocompatible. ¿Qué significa? Pero sí es buena la pregunta, gracias por la pregunta, porque me permite detenerme en un punto muy importante. 80 significa que el 80% de lo que coma el enfermo debe ser de alta biocompatibilidad, en especial frutas y verduras. Y el 20% de otros alimentos recomendados en el librito de la nueva dieta sana. Si el porcentaje se hace apabullantemente alto, 80%, entonces el efecto terapéutico es muy profundo. Entonces, mientras más severa la enfermedad, más grande el porcentaje de verduras y frutas que debe consumirse como base de la biocompatibilidad. Entonces, a eso se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero ¿cómo y en qué momento consumir la manzana? Bien. Habitualmente, no es igual en todos los casos, pero hablo de la generalidad. Habitualmente, yo le mando en las enfermedades autoinmunes la monodieta de manzana inmediatamente después del ayuno. Por ejemplo, la persona hace, la persona hace 3 días de ayuno y luego 2 de monodieta de manzana, o 3, de acuerdo a la severidad del caso. Y luego sigue un día a la semana de ayuno, un día de monodieta de manzana y 5 días de dieta de biocompatible 80-20. Ojo, un tip con la monodieta de manzana: para que la monodieta de manzana se ejerza en todo su poder, es importante que, aparte de consumir solo manzana, se prefiera la manzana roja, la Red Delicious. La Red Delicious, yo le digo a mis consultantes, mire, no es que es obligatorio que todo sea Red Delicious, pero debe ser lo que coma mayor cantidad. Vaya al supermercado, la compra, cuando llegue a la casa, lave sus manzanas con agua, jabón y cepillo. El, el jabón, el agua y el cepillo van a eliminar todo contaminante que tenga pegado en la cáscara, porque la cáscara es importante comerla. Ese es un gran tip. El otro tip importantísimo para que se ejerza con todo su poder es que en la noche, después de haber comido manzana todo el día, en la noche la persona debe consumir una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Eso facilita mucho la desintoxicación, la depuración que hace la manzana. Entonces, de manzanas todo el día y en la noche el aceite de oliva. Otro tip: como la monodieta de manzana es una monodieta depurativa,
puede ser que en las primeras veces que se haga, como el organismo está muy intoxicado, entonces aparezcan síntomas de desintoxicación, como dolor de cabeza, mareos, malestar. Si aparecen estos síntomas, le indicamos a la persona que tome agua caliente, un vaso. El agua caliente, no que se queme, que esté caliente agradable, estimula la eliminación de las toxinas de la sangre hacia los canales de eliminación, pasan, entonces dejan de molestar y en 20, 30 minutos ya pasan los síntomas. La ventaja de este remedio es que se puede repetir a veces que se requiera durante la monodieta en este caso. ¿Otra ¿El pregunta? aceite de olivo de primera extracción en frío? Bien, basta con el aceite. Hoy me preguntaba una consultante, pero doctor, ¿qué aceite de oliva? ¿De qué marca? A mí no me gusta hablar de marcas, a veces hablo de marcas porque me toca por alguna razón, pero evado eso. Te digo, mira, en Europa hay buenos controles de calidad. Y en los supermercados aquí en Guadalajara en gran parte del mundo, aquí en Guadalajara se consigue fácilmente aceite de oliva europeo. Y hay diversas marcas, cualquiera de ellas, pero te voy a dar dos tips. El primero es que las peores marcas, el peor control de calidad de los aceites de oliva de Europa están en Italia. En Italia hay muchas cosas buenas e interesantes, pero los aceites de oliva que nos llegan a nosotros de Italia no es de tan buena calidad, prefieren de otras nacionalidades y hay varias. Y dos, que el frasco sea oscuro y de cristal. Normalmente el aceite de oliva, una vez que se destapa, dura más o menos 6 meses funcionando bien antes de oxidarse lo suficiente. Entonces, si van a comprar mayor cantidad, entonces guarden en el refrigerador el exceso para que dure al menos un año. Bien, entonces continuamos. Ajá. ¿Cómo se puede tratar la psoriasis? Bien, la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Con estas cosas que estamos diciendo, todas son aplicables a la enfermedad autoinmune. Que además a nivel local hay que hacer algunos tratamientos. ¿Se pueden hacer tratamientos o no? Sí, se pueden hacer tratamientos y pueden funcionar bien, por supuesto. Pero lo principal es para por dentro. Si el sistema inmunológico sigue atacando los tejidos, la psoriasis continúa. Si el sistema inmunológico se hace cada vez menos agresivo, pues la enfermedad va disminuyendo, mejorando. Entonces, todo lo que hemos dicho es útil para todas las enfermedades autoinmunes. ¿Aceite de coco? Bien, el que dije que había que tomar en la noche, en la monodieta de manzanas, es el aceite de oliva. Pero si vas a usar para la psoriasis aceite de coco externamente, puede funcionar y puede que algunos se irriten. Y le voy a dar el truco. El aceite de coco lo puedes usar externamente en la psoriasis, pero deberías licuarlo con sábila. Entonces tiene un efecto calmante importante. Y si le agregas un poquito de manteca de cacao, el efecto es más importante y se sostiene más tiempo. Ya digo, hay una serie de formas humectantes y que van a calmar los síntomas, desinflaman y eso. Hay aceites esenciales también que se pueden usar maravillosos, como el de manzanilla aquí, el de geranio, que se pueden agregar a muchas fórmulas. Hay que usarlos al 1%, entre el 0.5 y el 1%, sí, estos aceites esenciales, pues si lo usan muy concentrados, puede ser irritante por lo concentrado. Pero bueno, el de lilan es otro aceite esencial extraordinario para el uso externo en la psoriasis. Entonces, hay varias fórmulas y varias posibilidades, sí. ¿Puedo hacer otra? Ok. ¿Es igual para la fibrosis pulmonar este tratamiento? No, no es igual porque depende del por qué la fibrosis pulmonar. En general, la fibrosis pulmonar la tratas, sí, el ayuno es útil, ¿cierto? Sí es útil la alimentación biocompatible, pero el tratamiento local en la fibrosis pulmonar es muy importante. A todos los casos que me llegan, no son frecuentes, pero todos los casos que me llegan de fibrosis pulmonar, sé de que tengo que mandarle terapia de los hologramas para que sus tejidos tengan la oportunidad de mejorar. Y sé que tengo que mandarle inhalados, tratamientos importantes
Y uno de esos posibilidades, hay varias posibilidades de tratamientos inhalados, pero una de esas posibilidades es con aceites esenciales, de los cuales el aceite de esencial bisagra es el de lavanda. ¿Qué quiere decir? Bisagra quiere decir que lo uso combinado con algún otro aceite, pero siempre debe estar presente. Por ejemplo, el aceite de abeto con el de lavanda, o el aceite de menta con el de lavanda, dependiendo de lo que estoy tratando, del caso, el de eucalipto, el de pino, va a variar, pero entonces aquí es muy importante esa parte del tratamiento extra en la fibrosis pulmonar. ¿Podría repetir el ciclo de ayuno minorista manzana? Gracias. Ayuno minorista manzana. ¿Podría repetir Voy el a ciclo de repetir. ayuno, Sí, coma, ya. minorista manzana? Ya, Gracias. ya entiendo lo que quieren decir. El ciclo era de entrada, en los casos severos, varios días de ayuno. Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7. Pongámosle 3. Yo mando un número de acuerdo digamos, a la disposición que tenga la frente entre el ayuno y a la disposición que tenga para curarse. Si hay una buena disposición de mejorarse, mejor le mando ayunos más largos, porque veo que la respuesta va a ser más pronta. Entonces, puede ser que de entrada mande 1 o 2 días, pero si quiero tener un poderoso efecto, de 3 días en adelante. Por eso le puedo tener un ejemplo con 7 días. Ok. Y luego del ayuno, de inmediato, la monodieta de manzanas, de 1, 2 o 3 días, de acuerdo al caso. Mientras más severo, más días. Entonces, supongamos 4 días de ayuno y 2 de monodieta de manzanas. Y quizá la pregunta venía aquí, y de ahí en adelante, cada semana, un día de ayuno, un día de monodieta y 5 días de dieta biocompatible 80-20. Es el típico. Estos no son protocolos rígidos, hay que adaptarlo a las personas. Podría ser que, recuerdo un caso muy severo de lupus, que de mantenimiento le mande 2 días de ayuno, 2 días de monodieta y 7 días de dieta biocompatible 80-20 al principio mientras iba remontando la cuesta. Luego sí pudimos al básico de un día de ayuno, un día de monodieta y 5 días de alimentación biocompatible. Ok. ¿Qué recomienda externamente para el dolor de artritis reumatoide? Externamente, ¿qué se recomienda para el dolor de artritis reumatoide? Bien, un detalle. El dolor hay que tratarlo, pero no es lo principal. En los grupos preguntan, ay, tengo un problema de artritis, ¿qué me recomienda para el dolor? Y se olvida de tratar la artritis. Y que lo que quiere es algo que le calme el dolor. La enfermedad sigue avanzando. No estamos haciendo gran cosa. Mientras ustedes piensen en síntomas y no piensen en resolver la enfermedad, están en el viejo esquema, en el esquema de la eficacia. Hay que tratar la enfermedad de raíz y eso significa lograr que el organismo funcione mejor. Entonces, en un problema reumático, yo tengo que ver qué problema reumático es y tratar de acuerdo al problema. Uno de los temas que vamos a ver en el curso de terapia especial es enfermedades reumáticas y ahí pues nos vamos a extender en los diferentes tipos básicos y cómo manejar ellas. Pero la pregunta de cómo tratar el dolor, hay varias formas. Un ejemplo de lo que más usamos nosotros, terapia de los hologramas. Mejoran rápidamente. Te digo, incluso yo a veces le digo a la persona que tiene un problema reumático que quiere que se alivie rápido, desde el primer día, que se muestra un cambio, desde el primer día le digo, ok, ¿le duele todo? Así me llegan diciendo, me duele todo. Yo le pregunto, ¿le duele la lengua? Ah, no, la lengua no. Ah, ok, ya sé que no le duele todo, sino que le duelen todas las articulaciones a lo mejor, o la mayoría de ellas. Bien, pero cuando llegan diciendo eso, que me duele todo y no son capaces de describir dónde duele más y dónde duele menos, eso pasa, le digo, mire, si llegara un mago y le dijera, le puedo quitar un y solo un dolor, ¿cuál usted elegiría? Y la gente empieza a pensar, no se ha puesto a pensar que le duele más. Y algunos dicen, mire, esta rodilla.
el hombro u otra cosa. A veces recibo sorpresas con lo que quiere que ya no le moleste el dolor. Entonces, ok, le digo, ok, ahí vamos a hacer terapia de hologramas desde ya. Y lo demás vamos a seguirlo haciendo. Pero otro remedio alimentario, hay muchísimos remedios que podemos usar, pero estamos hablando de alimentos. Un remedio alimentario poderosísimo son las cataplasmas o paños de jengibre. En agua muy caliente, como 80 grados, se echa para 1 litro de agua 300 gramos de jengibre torciadito, picado en trocitos. Se tapa durante 10 minutos y luego se empieza a poner paños con esa agua de jengibre caliente en la zona. Pone, claro, que no quemen a la persona, pero agarran un paño, lo exprimen lo suficiente y se coloca sobre la zona a tratar, y luego agarran otro pañito, también se exprime lo suficiente y se coloca encima del primero. Se coloca una toalla para que mantenga calor, y cuando ya empieza a perder calor, se quita la toalla, se le quita la capa de arriba, se vuelve y se moja en el agua de jengibre caliente, se exprime y se coloca encima. Se va cambiando el de arriba, cada vez que vaya perdiendo calor, se pone de nuevo caliente, mojándolo con el agua esa de jengibre, o es la infusión de jengibre, y funciona bastante bien. Ese es un ejemplo de muchísimas opciones que hay. Entonces, bien, ahora vamos a continuar. Bien, otra cosa dentro de, por ejemplo, en las enfermedades reumáticas hay una serie de posibilidades extra a esta. Los aceites esenciales es otra maravilla. Ahora, volvamos a las enfermedades autoinmunes. En enfermedades autoinmunes, en algunos casos usamos suplementos. Dentro de los suplementos, el suplemento que más usamos es el de la vitamina D. Porque la inmensa mayoría, cuando llegan, tienen la vitamina D muy baja en sangre. De acuerdo a la cantidad que tenga en sangre, le mandamos una dosis de vitamina D que lo sostiene un tiempo suficiente hasta que sube. Normalmente, cuando la gente ve el reporte de laboratorio, dice, lo normal es de 30 a 100, dice el reporte de laboratorio. Y usted tiene, supongamos, la persona dice, tiene 15. Entonces dice, ay, sí, estoy en la mitad de lo que debe ser. Le digo, no entendió mal. Está en la mitad de lo mínimo que dice el laboratorio, pero no en la mitad de lo que dice, de lo que debe ser. Y les explico, en enfermedades autoinmunes, el mínimo no es 30. El 30 es para mantener el trofismo óseo. Pues la vitamina D, una de las funciones es mantener en buen estado los huesos. Con 30 empieza eso a producirse, pero aún no afecta al sistema inmunológico. Tiene que estar por encima de 40, idealmente 60, 70 nanogramos por decilitro. Entonces yo le mando a hacer en general a mis consultantes de enfermedades autoinmunes la 25 hidroxivitamina D en sangre. Y les digo, bueno, este examen lo puede hacer en ayunas o no, porque se puede hacer en ayunas o no, pero les escribo 25 hidroxivitamina D porque hay otras formas de vitamina D que no me interesan, que se pueden determinar en el laboratorio. Y de acuerdo como esté eso, le mando, si es necesario. Pero para hablarle de que hay más detalles que cubrir en las enfermedades autoinmunes, sin embargo, ya hemos descrito cosas muy importantes. Y hay otra serie de problemas de salud que se pueden tratar de un modo poderoso con este enfoque especial de la dietoterapia de alto impacto, la obesidad. En la obesidad hay muchas formas de perder peso, muchas. Pero el problema de todas esas formas de perder peso es que cuando la gente afloja la dieta, vuelve y gana peso. Y vuelven al peso inicial, y algunos más que el anterior. Entonces, el problema aquí no es que pierda peso, hay muchas formas. El problema es que pierda peso y se mantenga bajo. Parte del temario del curso de dietoterapia especial es lograr eso. Le voy a explicar brevemente cómo es. El detalle, el descubrimiento de medicina de la deficiencia es que la gente tiene un peso que está programado por el mismo organismo. Se llama estar en modo D. La gente obesa está en modo de obesidad. El flaco está en modo de delgadez. Y la persona normopeso está en modo de normopeso. ¿Qué pasa? Si yo soy obeso y pierdo peso, como estoy en modo de obesidad, vuelvo y lo gano. Y si soy flaco y gano peso, vuelvo y lo pierdo porque estoy en modo de delgadez. Entonces la gente está en un modo regulado, en un modo X, o obesidad
Normopeso, delgadez. Si yo no descubro que está en modo de obesidad y entiendo el modo de obesidad y lo trato, si no trato ese problema de autorregulación, volverá a ganar peso. Entonces no se trata de dar dietas, bueno, podrían dar dietas o no, y de hacer ejercicio, sino de que esos son métodos para bajar de peso, pero no cambian el modo de obesidad. Tengo que tratar, además, el modo de obesidad, entender qué es eso y tratar para que el cuerpo se regule y él mismo busque estar en un peso mejor. Entonces, esa es la esencia del trabajo en dietoterapia de alto impacto y en medicina de la eficiencia, el manejo de la obesidad. Hay un tema que consideramos de gran valor, que es la dieta antidolor. ¿Por qué nos inflamamos? ¿Cuándo es útil la inflamación? Los tipos de inflamación que hay y sobre todo, cómo hacer una dieta para desinflamar a la gente de un modo poderoso más que con los medicamentos. Eso es un tema importante y tiene que ver con cómo funciona el organismo. El organismo requiere cierta inflamación para ciertos problemas. El problema es cuando es muy intensa o cuando dura mucho. Y eso lo vamos a ver con qué alimentos pueden ayudar a eliminar la inflamación o reducirla, qué modelo dietético hay para que el organismo reaccione bien. Y ya les dije hace rato, un tema importante del curso de dietoterapia especial que vamos a empezar en unos días es las enfermedades reumáticas. Algunas enfermedades reumáticas son autoinmunes, lo que vimos de enfermedades reumáticas, vimos enfermedades autoinmunes son aplicables a las enfermedades reumáticas autoinmunes, pero hay un grupo que no lo son. Algunas son, por ejemplo, metabólicas y entonces también tienen otra estrategia de abordaje. Y uno de los temas que a la gente le gusta más del curso de dietoterapia especial es la alimentación del deportista. Una de las áreas en que yo he venido trabajando desde la década de los 80 es medicina del deporte. Y por supuesto, yo me dediqué a hacer medicina del deporte con intensidad en esa época y luego ahora lo hago, pero más espaciadamente. Sin embargo, la parte de la alimentación es muy importante. Entonces, por ejemplo, la gente tiene algunas ideas muy equivocadas sobre la alimentación del deportista. Voy a hablar de una. Hay muchas más. La gente cree que los deportistas tienen que comer como un caballo porque entrena como un caballo. Tiene que comer muchísimo. Y les digo en las clases, mire, nosotros los que hacemos medicina del deporte, el problema nuestro cuando nos llegan atletas de alta competencia no es que están muy bajos de peso, sino que están en exceso de peso. El nadador que tiene 2 kilos más es lo que necesita y ahora tiene que bajarlo para rendir como tiene que rendir. El levantador de peso que si mantiene el peso donde está, tiene que competir en una categoría más alta donde no es tan bueno. Y así sucesivamente. El corredor de larga distancia que tiene que perder 3 kilos, o el ciclista de ruta que tiene que perder 3 kilos para poder desempeñarse bien. Ese es el pan nuestro cada día en la consulta con respecto al peso en medicina del deporte. No es que nos llegan muy flacos los atletas, al revés, es que llegan con esos problemas. Entonces, ¿cuáles son los problemas que realmente llegan? ¿Qué es lo que hay que hacer en cada cosa? ¿Cómo evitar y prevenir una serie de lesiones? ¿Cómo tratarlas? ¿Cómo mejorar el rendimiento del atleta? Y algunas equivocaciones gigantescas con el uso de una serie de suplementos que se usan, cuáles son los útiles y cuáles son los dañinos, son parte del temario. Y vamos a ver el manejo de la parasitosis con alimentos. Una persona que se alimente bien no tiene por qué tener parásitos, aunque coma en la calle. Entonces, yo como con mucha frecuencia en la calle, no me preocupo de los parásitos porque hay ciertos alimentos que ayudan a eliminar los parásitos. Veremos los detalles de cómo desparasitarse con alimentos. Y otro tema, el colon irritable es un problema muy frecuente. El 15% de la población tiene el problema, es muy frecuente el colon irritable, cómo manejarlo. Y los problemas asociados a la menopausia, por ejemplo, el síndrome del climaterio, los bochornos y otros cambios de humor que hay durante la menopausia es lo que la gente espera. Pero hay más problemas asociados a la menopausia, la osteoporosis, cáncer de mama, el envejecimiento acelerado. Todos esos son problemas que vamos a ver en el curso de dietoterapia especial. Desde ya les digo, una mujer que empieza a comer biocompatible, todos estos problemas se desaceleran.
Pero por supuesto hay especificidades de acuerdo al problema que queremos evitar y cómo construir la dieta y el tratamiento en general de acuerdo al problema que queremos evitar. Y desde problemas, digamos, sencillos, como una mujer que tiene unos bochornos que no la dejan ni de día ni de noche, hasta problemas más complicados, la mujer que sabe que en 10 años va a ser una vieja si no hace nada importante, y porque sus amigas que tienen 10 años más ya las ven muy cambiadas después de la menopausia, cómo evitar ese declive. Eso es lo que vamos a ver en el curso. Entonces, mi invitación es, uno, a revisar estas diapositivas que estamos compartiendo con ustedes para que revisen lo del curso, lo de la clase de hoy, mantenerse en el grupo. El grupo de repetición, Selene le ajustaré el nombre un poco más adelante, se va a convertir en un grupo de aprendizaje colaborativo. Y vamos a empezar a cambiar un poquito los reglamentos, ya lo publicaremos en poco, pero hay muchas preguntas que seguramente hoy no responderé. Esas preguntas háganlas, de todas maneras están en el chat y en el grupo iremos respondiendo las preguntas progresivamente. Otro detalle es que ustedes pueden aprender por su cuenta y verán, por ejemplo, sobre el ayuno. Hay una serie de videos que hemos publicado nosotros en YouTube. Si ustedes escriben ayuno, medicina de la eficiencia, van a aparecer una serie de videos que le explican todos los detalles del ayuno y enriquecen lo que yo dije ahora en 20, 30 minutos. Lo van a ver por temas de un modo más amplio y más completo. Entonces, la parte de que ustedes estudien y aprendan está bastante bien. Y lo más importante para seguir aprendiendo son los cursos que hacen. Con este curso vamos a terminar la saga de cursos de dietoterapia. Son los últimos de dietoterapia que vamos a dar, porque vamos a empezar luego de los cursos de dietoterapia, la saga de cursos de terapia de alto impacto, como terapia de hologramas y otras. Pero por ahora, lo que quiero yo es invitarles a que hagan el esfuerzo y se hagan el favor de aprender todas estas cosas que son un cambio de paradigma, pero un cambio dramático del impacto. Independientemente de la enfermedad que haya, hay un cambio dramático del impacto si aprendo a usar los alimentos como los más poderosos medicamentos. Entonces, por la hora, vamos a dejarla con Selene en un rato y al final, sin tiempo, responderemos algunas preguntas más. Ya prácticamente respondimos. Ok. Entonces, los dejo con la agradable presencia de Selene, se da el feo y llega la chica bella. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy bien, muy buena información. Interesante. Excelente información, doctor. gracias. Sí, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Qué gusto escucharlos y verlos, aunque apaguen la cámara, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Les voy a pasar los detalles del curso que tenemos. Buenas noches, saludos. No pude abrir la cámara, pero mucho gusto en ver al doctor Rafael García Chacón después de tanto tiempo. Soy una alumna. Excelente, excelente. Fue un placer. Ok, muchas gracias. Entonces, les voy a dar los detalles ahora del curso, ya porque hay personas que ya están, que se quieren ir a cenar, al parecer. Muchas gracias. Ahí estamos. Entonces, bueno, ya les había compartido yo que tengo practicando este estilo de vida 12 años por mi mamá y mi hermano que empezaron a estudiar con el doctor y 5 años estudiando y trabajando con el doctor. Así que estoy muy agradecida y quiero invitarlos a que aprendan a convertir alimentos en medicamentos en la comodidad de su cocina, como aquí, en la cocina. Bueno, entonces el curso consta de 3 módulos.
El módulo 1 es 21 de abril, módulo 2, 22 y módulo 3, 23 de abril. El horario es un curso intensivo. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tenemos 3 modalidades: online en vivo, presencial en Guadalajara, si vienen, súper bueno, o también en grabación para quien no pueda estar el tiempo completo, ¿vale? Bueno, entonces, la inversión habitual de este curso es de $6,250 pesos y en dólares, $330 americanos. Pero el día de hoy tenemos una promoción para ustedes que están en esta masterclass. Y este curso les queda en $4,150 o $230 americanos. Pueden apartar el día de hoy para congelar ese precio con $1,000 pesos o $55 americanos. Les voy a pasar el número de cuenta. Y bueno, el resto tendría que liquidarse el 19 de abril, ya que el curso lo comenzamos, ya saben, 21, 22 y 23 de abril. También en el curso va a haber una parte en la que va a haber preguntas, una opción a preguntas abiertas, es decir, que aunque no sean temas que están en el curso, ustedes pueden hacer las preguntas, ¿vale? Bien, entonces aquí están los datos. Si tú estás en el extranjero, les voy a enviar en el grupo el enlace de PayPal o de los datos para Western Union, ¿va? Entonces, bueno, aquí están los datos. Muchas gracias. Mi nombre es Selene. Yo soy ahí la que les anda mandando mensajes, así que guárdenme en sus contactos. Mi número de teléfono es este de acá y bueno, estamos muy felices de estar con ustedes. Muchas gracias de estar aquí. Y bueno, cualquier cosa ya saben, el grupo se queda abierto, es un grupo de aprendizaje colaborativo. Vamos a enviar el reglamento y bueno, pues muchas gracias. Oye, una preguntota, ¿nos podrías dar favor de hacer el depósito mañana de los $1,000 pesos? Porque ahorita pues ya no recibo. Sí, es tarde, sí, 24 horas, sí, habitualmente le pongo 24 horas y le puse hoy, pero bueno, 24 horas a partir de este momento, ¿vale? Señorita Selene, yo también quiero preguntar algo. ¿Qué material nos van a dar de apoyo? Claro, todas las diapositivas del curso, tanto de la clase de introducción, también incluye una clase, este curso, una clase de introducción. Ay, voy a silenciar que se escucha un ruido. Una clase de introducción y una clase de repaso. Y una clase de repaso después del curso. Ok, entonces, ¿qué se les envía? Se les envía todas las diapositivas del curso, desde las clases hasta el día del curso entero, las grabaciones, y ustedes pueden entrar al curso ya sea de forma presencial, virtual o en grabación. Eso es lo que se les envía. Y por otra parte, tenemos, bueno, un repertorio de libros. El doctor ha escrito 21 libros, así que, bueno, también les enviaremos la lista de los libros que están disponibles sobre el tema y los temas a tratar, ¿vale? Tengo una pregunta. Claro que sí. Dices que consta de 3 módulos. Regresa Perdón, te moví. 3 módulos, 21 de abril, 22 de abril y 23 de abril. O sea, correcto, de 9 a 6 de la tarde. O sea, cada día, el día 21 en ese horario, o sea, cada día de esos días que están allí es en ese horario. correcto. Así es. Ok. Es decir, que el curso me vale hoy 4,150 pesos, por ejemplo, el día 21, nada más. No. Es por todo el curso de 3 módulos. Es decir, ustedes, apartando este precio de promoción, ¿qué les incluye? Un curso completo de 3 módulos con el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, una clase de introducción, es decir, si no tienen ningún conocimiento previo, no importa porque va a haber una clase de introducción y posterior a los 3 módulos va a haber una clase de repaso. O sea, y todo eso son solo 3 días de clase.
21, 22, 23. 3 días. Correcto. Ya dijo, 3 días. 3 días. Correcto. Ok. Así es. 3 módulos. Aquí están las fechas. Es un curso intensivo. Y bueno, también se les envía la grabación, lo pueden repasar ahí. Y de todas maneras, finalizando el curso, se hace posteriormente una clase de repaso del curso, ¿vale? Bueno, entonces, obviamente fuera de estos 3 días. Y disculpa, para adquirir tus libros, ¿en dónde los puedo conseguir? Claro que sí, conmigo les mando, bueno, si están en el grupo, obviamente, ¿verdad? Les voy a mandar ahí la lista o me pueden mandar un mensajito. Después decir, soy Selene y me mandan un mensajito, les envío la lista y me los pueden solicitar, ¿vale? Ya sean de forma física si están en México o si los quieren virtuales también. Bueno, pues entonces aquí está la promoción y los datos. Cualquier duda, voy a tomarle una captura para mandárselos al grupo, ¿va? Pero cualquier duda pueden, ya saben, con todo gusto, escribir a mi chat personal. Ay, ¿se escucha? ¿Dónde está la flecha? ¿Se escucha un ruidito? Ok, a mi chat personal. Y bueno, eso es todo. Entonces, muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos en el curso. Muchas gracias. Gracias. A todo el equipo, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a Selene y al doctor. Gaudis, muy bien, gracias. Nos vemos en el curso entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Excelente. Muchas gracias a todos. A ti también. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Permiso. Gracias, buenas noches. ¿Se queda alguien ahí? Hasta otro día. Ustedes